Imagínate despertar mañana y descubrir que lo has perdido todo, que ya no tengas un nombre, solo un número, y que cada mañana comenzara con el mismo pensamiento. ¿Será este mi último día? Eso no es ficción. Eso fue la realidad de Viktor Frankl, médico, psiquiatra y judío. Se convirtió en el prisionero número 119.104, atrapado en los campos de concentración nazis de Auschwitz, Dachau y Kaufering, lugares donde millones perdieron no solo la vida, sino también la esperanza. Y sin embargo, Viktor Frankl logró sobrevivir. No únicamente físicamente, también mentalmente y espiritualmente, con algo dentro de él que el sufrimiento no pudo destruir. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede un ser humano encontrar sentido incluso en medio del dolor más brutal, inimaginable? Esa es la pregunta que responde este libro. Y te adelanto algo. Las ideas que vas a escuchar hoy pueden cambiar por completo la manera en que entiendes el sufrimiento, la felicidad y tu propia vida. Hoy vamos a hablar de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Un libro considerado una de las obras más influyentes del siglo XX. Y quizá uno de los libros más importantes que una persona puede leer en toda su vida. Quédate hasta el final, porque las últimas reflexiones son las que más profundamente pueden transformar tu manera de ver el mundo. Empezamos. Bloque 1. ¿Quién era Viktor Frankl? Para entender este libro, primero tienes que entender quién era el hombre que lo escribió. Viktor Frankl nació en Viena en 1905. Desde joven fue considerado un genio de la psiquiatría. Mientras sus colegas discutían con Freud y Adler, él ya estaba desarrollando su propia teoría. Para 1940, Frankl era director de neurología en el Hospital Rothschild de Viena. Tenía una consulta próspera, tenía un manuscrito que representaba décadas de trabajo y acababa de casarse con Tilly, su esposa. Todo iba bien hasta que llegaron los nazis. Y Frankl tenía una decisión que tomar. Tenía visa para emigrar a Estados Unidos. Podía irse, podía sobrevivir, podía continuar su trabajo desde la seguridad de América. Pero sus padres no tenían documentos para salir. Frankl dejó caducar la visa. No huyó. Y pocas semanas después, él y su familia fueron deportados. Este detalle es importante. Frankl no llegó al campo de concentración por accidente. Llegó por elección. Llegó por amor. Y esa distinción, la capacidad humana de elegir su actitud ante cualquier circunstancia, es el corazón de todo lo que escribió. Bloque 2. La llegada a Auschwitz. El tren llegó de noche. 1.500 personas hacinadas en vagones de ganado durante días, sin saber a dónde iban, con la esperanza de que fuera una fábrica, con el miedo de saber que podía ser algo peor. Entonces alguien gritó: «Hay un letrero que dice Auschwitz». Frankl
recuerda ese momento con una frase que hiela la sangre. Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Al bajar del tren, los separaron en dos filas. Un oficial de las SS señalaba con el dedo, a la derecha o a la izquierda, sin explicación. Frankel no sabía que el 90% de su convoy ya había recibido sentencia de muerte con ese simple movimiento de dedo. Los que fueron a la izquierda fueron enviados directamente a las cámaras de gas esa misma tarde. Frankel fue a la derecha. Sobrevivió ese primer filtro. Y entonces comenzó el proceso de borrar su identidad. Le quitaron la ropa, le afeitaron todo el cuerpo, le destruyeron el manuscrito de décadas ante sus ojos, le quitaron las gafas, el cinturón, las últimas pertenencias. Solo le quedó lo que ningún guardia podía quitarle, su mente. Bloque 3. Las tres fases psicológicas del prisionero. Frankel no escribió este libro como memorias, lo escribió como un psiquiatra que observaba y analizaba a sus propios compañeros de cautiverio y encontró un patrón claro. Todos los prisioneros pasaban por tres fases psicológicas. La primera fase es el shock. Al llegar al campo, la mente no puede procesar la realidad. Frankl describe lo que él llama la ilusión del indulto. La mente crea falsas esperanzas para no colapsar. Los recién llegados se aferraban a cualquier señal positiva. Los prisioneros veteranos que los recibían con humor y buen aspecto. La ducha con agua real, no con gas. La posibilidad de que todo mejorara. Era el último refugio de la esperanza antes de que la realidad destruyera todas las ilusiones. La segunda fase es la apatía. Después de los primeros días, el prisionero construía un escudo emocional, dejaba de sentir, contemplaba cadáveres con indiferencia, veía tortura sin reaccionar, comía sopa junto a un cuerpo agonizante sin que le temblara el pulso. Esta insensibilidad no era crueldad, era supervivencia. La mente humana tiene un límite y cuando ese límite se alcanza, se desconecta para seguir funcionando. Frankl lo describe así. La apatía era el mecanismo necesario para sobrevivir, el anestésico del alma. La tercera fase ocurre después de la liberación. Y es quizás la más sorprendente. Los prisioneros liberados no sentían alegría, sentían una especie de parálisis emocional. Habían aprendido a no esperar, habían aprendido a no sentir, y ahora frente a la libertad no sabían qué hacer con ella. Tardaban semanas, meses, en volver a ser humanos. Bloque 4. Lo que duele de verdad. En el campo, el dolor físico era constante. Hambre, frío, trabajo forzado, enfermedades, llagas, edemas. Pero Frankel descubrió algo que lo sorprendió como psiquiatra. Lo que más herida producía no era el dolor físico, era la humillación. Recuerda una escena donde un guardia, al verlo descansar un segundo en la pala, no lo golpeó ni lo insultó. Simplemente recogió una piedra del suelo y se la lanzó, como si tirara una piedra a un animal. Frankl escribe, esa piedra me hirió más que cualquier látigo. El guardia no consideraba que valiera la pena gastar palabras en él.
Y en otra escena un capataz le grita: ¿qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios? Frankl responde, sin perder la dignidad: era médico especialista. La mayoría de mis consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas para pobres. Esa respuesta, ese mantenimiento de la identidad frente a la dehumanización, era una forma de resistencia, pequeña, invisible, pero real. El cuerpo se puede someter. La mente, si uno lo decide, no. Bloque 5. Cuando se ha perdido todo, el amor como respuesta. Una mañana, en una marcha forzada de kilómetros bajo la nieve y el viento helado, Frankel tuvo una revelación. Iba pensando en su esposa, en su cara, en su sonrisa, sin saber si estaba viva. Y en ese momento de oscuridad absoluta, entendió algo que define el libro entero. Escribió: comprendí que el amor es la meta más alta a la que puede aspirar el hombre. Un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad si contempla al ser amado, aunque sea solo en su mente. Meses después, supo que su esposa había muerto en el campo, pero ese pensamiento, esa imagen de ella durante la marcha, le dio fuerzas para seguir poniendo un pie delante del otro. El amor no necesita un destinatario vivo para tener poder. El amor trasciende la presencia física, y en los momentos más oscuros de la historia humana fue lo que mantuvo viva el alma de muchos prisioneros. Esta no es poesía, es psicología. Frankl lo comprobó en sí mismo y en los prisioneros que sobrevivieron con mayor dignidad. Los que tenían algo o alguien por quien vivir aguantaban más, morían menos, resistían mejor. La voluntad de sentido es más fuerte que la voluntad de sobrevivir. Bloque 6. El humor como arma de supervivencia. Hay un momento en el libro que sorprende. Frankl habla de humor en Auschwitz. ¿Cómo puede haber humor en un campo de concentración? Y sin embargo existía un humor macabro, oscuro, muy oscuro, pero real. Frankl y un amigo médico se propusieron inventar cada día al menos una historia divertida sobre su vida después del campo. Imaginaban escenas absurdas. El cirujano que, de vuelta en el quirófano, grita «¡Acción!», como el capataz en la obra. El expresidiario que en una cena elegante le pide a la anfitriona que le sirva del fondo del perol, como pedía al capo cada noche. No era diversión, era distanciamiento psicológico. Frankl explica: el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea por un instante. El sufrimiento humano, dice, actúa como un gas en una cámara cerrada. Se expande hasta llenar todo el espacio disponible, sin importar cuán grande o pequeño sea ese espacio. Un sufrimiento pequeño puede ocupar toda la conciencia. Un sufrimiento enorme también. La diferencia no está en el tamaño del problema, está en la perspectiva con la que lo enfrentas. El humor era la herramienta para cambiar esa perspectiva. Bloque 7. La libertad interior, la última libertad. Este es el corazón filosófico del libro.
Frankl observó que, en condiciones idénticas, algunos prisioneros se degradaban y actuaban como animales, y otros, con menos salud física, mantenían una dignidad inquebrantable. ¿Por qué? No era fuerza física, no era suerte, era algo más profundo. Frankl llega a una conclusión que parece simple y es devastadoramente poderosa. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la libre elección de la propia actitud ante cualquier circunstancia. Puedes quitarle a alguien su casa, su familia, su nombre, su ropa, su comida, su libertad de movimiento. No puedes quitarle cómo decide responder a todo eso. Frankl recuerda a prisioneros que, teniendo apenas un mendrugo de pan, iban de barracón en barracón a consolar a sus compañeros. No fueron muchos, pero esos pocos son una demostración irrefutable de que la dignidad humana existe incluso en el infierno. Dostoyevsky lo escribió antes que nadie. Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y Frankl lo vivió. Bloque 8. El discurso en la oscuridad. Hubo una noche que Frankl describe con especial detalle. Había sido un día terrible. Se había anunciado que cualquier pequeño robo sería castigado con la horca. Un prisionero había robado patatas y nadie lo entregó. Como castigo, 2.500 personas pasaron el día sin comer. Al atardecer, en la oscuridad del barracón, con los cuerpos exhaustos y los ánimos por el suelo, se apagó la luz. El jefe del barracón le pidió a Frankl que hablara. Frankl tenía hambre, estaba agotado, estaba irritable, no quería dar un discurso, pero entendió que ese momento era más importante que su comodidad. Y habló. Les recordó a sus compañeros que, aunque las posibilidades de sobrevivir eran mínimas, nadie podía saber lo que el futuro traería. Les habló del pasado como algo que nadie les podía arrebatar. Lo que has vivido ya está grabado en la eternidad. Les dijo que incluso en el sufrimiento más brutal, la vida seguía teniendo sentido. Y citó a Nietzsche: todo lo que no me destruye me hace más fuerte. Cuando se encendió la luz, hombres rotos, hambrientos, a punto de rendirse, se acercaron a darle las gracias con lágrimas en los ojos. Las palabras importan. Las palabras correctas, en el momento correcto, pueden salvar vidas. Bloque 9. ¿Por qué algunos se rendían y otros no? Frankl identificó un patrón que los guardias mismos conocían. El prisionero que tiraba el cigarrillo a la boca, en vez de guardarlo para cambiarlo por comida, estaba anunciando su muerte. Fumar era rendirse, era decir: no voy a necesitar este cigarrillo para sobrevivir más tiempo. El que perdía la fe en el futuro perdía la voluntad de vivir. Y sin voluntad de vivir, el cuerpo seguía poco después. Frankl cuenta el caso de F., un compositor famoso. F. tuvo un sueño en el que una voz le dijo que la guerra terminaría para él el 30 de marzo. Llenó sus esperanzas en esa fecha. A medida que se acercaba el día y no había noticias de liberación, F. empezó a decaer.
El 29 de marzo cayó enfermo con fiebre. El 30 de marzo cayó en delirio. El 31 de marzo murió. No lo mató el tifus, lo mató la decepción. Frankl lo explica clínicamente. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esto no es filosofía, es medicina. El estado emocional afecta directamente al sistema inmunológico. La esperanza no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. Bloque 10. Después de la liberación, el regreso, llegó la liberación y Frankl describe algo que nadie espera. No sintieron alegría. Salieron del campo con pasos torpes, incrédulos. Un compañero le preguntó en voz baja, ¿has sentido alegría hoy? La respuesta fue, no, de nadie. Habían aprendido a no sentir, y volver a aprender tomaba tiempo. Frankl caminó kilómetros por un campo abierto, vio alondras en el cielo, oyó silencio, y de pronto se arrodilló en medio del prado. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, solo sabe que ese día su vida volvió a comenzar. Pero no todo fue alivio. Para muchos, la liberación trajo una nueva forma de dolor, el regreso. Algunos llegaron a casa y no encontraron a nadie esperándolos. Esposas muertas, hijos muertos, padres muertos. Frankl había alentado a sus compañeros a sobrevivir pensando en quienes los esperaban. Ahora descubrían que nadie los esperaba. Y ese dolor, dice Frankl, era diferente. Era el dolor de sobrevivir para nada. ¿Cómo superar eso? Ahí entra la segunda parte del libro. Bloque 11. La logoterapia. La terapia del sentido. Frankl fue el fundador de lo que llamó la Tercera Escuela de Viena de psicoterapia. La primera escuela era el psicoanálisis de Freud. El motor de la vida humana es el placer. La segunda escuela era la psicología individual de Adler. El motor es el poder. Frankl dijo, ambos se equivocan. El motor más profundo del ser humano no es el placer ni el poder, es el sentido. Lo llamó voluntad de sentido, y de ahí nació la logoterapia. Logos en griego significa sentido, significado, propósito. La logoterapia parte de una pregunta simple y perturbadora. ¿Para qué vives? No por qué vives, ¿para qué? La diferencia es enorme. El por qué mira hacia el pasado, el para qué mira hacia el futuro. Y según Frankl, es el para qué lo que determina la salud mental, lo que determina si alguien puede sobrevivir, recuperarse, levantarse. Bloque 12. El sentido no se inventa, se descubre. Aquí Frankl hace una distinción crucial que mucha gente confunde. El sentido no se crea, no lo inventas según tu estado de ánimo. El sentido existe, y tu tarea es descubrirlo. Esto lo diferencia radicalmente de la filosofía del yo construyo mi realidad. Para Frankl, hay algo en la vida, en cada situación, que te exige una respuesta.
Y tu tarea es encontrar cuál es esa respuesta correcta para esa situación única. Nadie puede darte tu sentido. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede sufrir en tu lugar. Pero también nadie puede quitarte la posibilidad de encontrar sentido, incluso en el sufrimiento más brutal. Frankl lo dice así: la última de las libertades humanas es la elección de la propia actitud en cualquier circunstancia. Puedes elegir tu actitud ante cualquier condición que te imponga el destino. No controlas lo que te pasa, controlas cómo respondes a lo que te pasa. Esa brecha, el espacio entre el estímulo y la respuesta, es donde vive la libertad humana. Bloque 13. Tres formas de encontrar sentido. Frankl identificó tres caminos para encontrar sentido en la vida. El primero es a través de lo que das al mundo, un trabajo que haces con excelencia, una obra que creas, una contribución que nadie más puede hacer exactamente como tú la haces. Frankl llama a esto valores de creación. El segundo es a través de lo que recibes del mundo, las experiencias que te transforman, el amor que sientes, la belleza que contemplas, una puesta de sol en un campo bávaro, vista desde un campo de concentración, puede ser suficiente para recordarle a un hombre que el mundo vale la pena. Frankl llama a esto valores de experiencia. El tercero es el más difícil y también el más poderoso, el sentido que encuentras en el sufrimiento inevitable. Cuando ya no puedes crear ni disfrutar, cuando solo te queda la capacidad de soportar, en ese momento, si eliges soportar con dignidad, con coraje, con la cabeza erguida, estás viviendo el sentido más profundo de tu existencia. Frankl lo llama valores de actitud. Y dice algo que resuena mucho más allá del campo de concentración. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno. Significa que el sufrimiento no tiene que destruirte. Puede, si lo permites, hacerte más profundo. Bloque 14. El vacío existencial. Frankl escribió este libro en 1946, pero lo que describe es más relevante hoy que nunca. Habla de lo que él llama el vacío existencial, la sensación de que la vida no tiene sentido, de que no hay nada que valga la pena, de que todo es rutina, aburrimiento, vacío. Hoy llamamos a eso depresión, ansiedad, burnout, crisis de identidad. Frankl lo vio llegar décadas antes. Dice: el hombre que no tiene un porqué sufre, no porque le falten cosas materiales, sino porque le falta dirección, le falta propósito. Y aquí hay algo que vale la pena subrayar. El vacío existencial a menudo se enmascara, se disfraza de adicción al trabajo, de consumo compulsivo, de búsqueda de placer sin fin, de necesidad constante de estímulos externos. La gente no corre por felicidad, corre para no sentir el vacío. Frankl dice: el problema no es el placer ni el poder. El problema es usarlos como sustitutos del sentido.
Cuando el placer y el poder llenan el espacio donde debería estar el sentido, la vida se vuelve superficialmente satisfecha y profundamente vacía. Bloque 15. Responsabilidad. La otra cara del sentido. Hay una idea que Frankl introduce y que incomoda a mucha gente. Libertad sin responsabilidad no es libertad, es capricho. Frankl propone que la Estatua de la Libertad en la costa este de los Estados Unidos debería tener una contraparte, la Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste, porque sin responsabilidad la libertad se convierte en permiso para huir del sentido. El sentido exige algo de ti, te pide que respondas, te pide que actúes, te pide que asumas las consecuencias de tus decisiones. Mucha gente busca sentido en la vida, pero huye de las obligaciones que ese sentido trae consigo. Frankl lo plantea al revés. En vez de preguntarte, ¿qué esperas tú de la vida? Pregúntate, ¿qué espera la vida de ti? Ese cambio de perspectiva, ese giro copernicano, como lo llama él, es la base de una psicología madura. No eres el centro del universo buscando significado. Eres una persona que recibe preguntas de la vida y tiene la responsabilidad de responderlas con acciones, no con palabras. Bloque 16. Las neurosis del siglo XXI. Frankl observó que muchas enfermedades mentales no tienen origen biológico ni psicológico en el sentido tradicional. Tienen origen existencial. La persona no está enferma porque tiene traumas no resueltos. Está enferma porque siente que su vida no tiene sentido. Describe la neurosis noogénica, que es la neurosis que nace del vacío espiritual, no del conflicto psicológico. Y señala algo inquietante. A medida que la sociedad se vuelve más cómoda, más abundante, más tecnológica, el vacío existencial se hace más común, no menos. Las estadísticas de depresión, suicidio, adicción y soledad han aumentado en las décadas de mayor prosperidad material de la historia humana. Frankl lo anticipó. Cuando el hombre tiene todo lo material pero no sabe para qué vive, se autodestruye. La riqueza no cura el vacío, solo el sentido lo hace. Bloque 17. La muerte como maestro. Hay un concepto en la logoterapia que inicialmente parece oscuro, pero que en realidad es liberador. Frankl dice, el hecho de que la vida sea finita no la hace sin sentido, al contrario, la hace más urgente. Si vivieras para siempre, podrías posponer todo, podrías decir mañana, siempre habría tiempo. Pero mueres, y eso significa que cada día es irrepetible. Cada momento que pasa ya no volverá. Todo lo que no hagas hoy es una oportunidad que se cierra. La muerte no es el enemigo del sentido, es su recordatorio más poderoso. Frankl vivió esto literalmente. En el campo no sabía si tendría mañana, y esa incertidumbre, en vez de paralizarlo, lo obligó a encontrar sentido en el presente. Uno de los ejercicios que propone la logoterapia es imaginarte en tu lecho de muerte, mirando hacia atrás.
¿Qué ves? ¿Una vida vivida con propósito o una vida de postergaciones, miedos y distracciones? La respuesta a esa pregunta te dice todo sobre cómo deberías vivir hoy. Bloque 18. El legado. Viktor Frankl terminó de dictar este libro en 9 días. 9 días, trabajando a ritmo frenético, caminando de un lado a otro de una habitación semidestruida en la Viena de posguerra, 3 secretarias tomando notas en turnos, y Frankl llorando a veces, obligándose a continuar. Al principio el libro fue un fracaso, pasó desapercibido, nadie lo quería. Años después, el profesor Gordon Allport lo rescató y lo presentó al mundo anglosajón con un nuevo título, El hombre en busca de sentido, y entonces explotó. Se convirtió en uno de los libros más vendidos de la historia, traducido a más de 30 idiomas, declarado uno de los 10 libros más influyentes del siglo XX. Frankl vivió hasta los 92 años, dio conferencias en Harvard, Stanford, en 34 países, recibió 29 doctorados honoris causa. Pero quizás el legado más duradero no está en los premios ni en los números, está en la persona que lee este libro en el peor momento de su vida y encuentra en sus páginas una razón para seguir. Frankl dijo una vez, no busco el éxito. El éxito y la felicidad llegan cuando uno le da la espalda a la búsqueda directa de ellos. Vienen como efecto secundario de una vida dedicada a algo más grande que uno mismo. Cierre. Reflexión final. Llegamos al final. Y quiero dejarte con 3 preguntas que Viktor Frankl quiso dejar plantadas en el mundo. Primera, ¿tienes un para qué? No un objetivo material, no una meta de dinero ni de éxito, un propósito real, algo que te levante cada mañana no por obligación, sino porque sientes que tu presencia en el mundo importa. Segunda, ¿estás eligiendo tu actitud? Cuando algo sale mal, cuando el mundo no coopera, cuando el sufrimiento llega porque siempre llega, ¿estás eligiendo cómo responder? ¿O simplemente reaccionas, te dejas arrastrar y culpas al mundo por lo que sientes? Tercera, ¿estás viviendo o solo existiendo? Hay una diferencia. Vivir es buscar, crear, amar, sufrir con sentido, crecer, dejar una huella. Existir es pasar los días, consumir y sobrevivir a la semana. Frankl sobrevivió a Auschwitz, no porque fuera el más fuerte físicamente, sino porque tenía algo que ningún guardia podía quitarle, un sentido. ¿Y tú? ¿Tienes el tuyo? Si este video te hizo pensar, dale like y compártelo con alguien que lo necesite. Cada semana traemos los libros que más pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Hasta el próximo video.